Iba a hacer un post en Instagram sobre filosofía o pensamiento minimalista y creo que es algo tan rico que merece un vídeo, ¿no? He sido de la opinión desde hace muchos años, quizás un poco influido quizás, no lo sé, por el Zen, porque a veces uno tiene que ser consciente de que llega a estados o llega a conclusiones o llega a gustos por un montón de vivencias pasadas que ni siquiera emergen al consciente, sino que uno las tiene y le van llevando a ser de una determinada manera. Y quizás en mi caso, en la cuestión del minimalismo, venga influido de alguna manera por el Zen y por las artes marciales japonesas. La diferencia básica entre las artes marciales japonesas y las chinas es que las chinas son la sofisticación llevada al extremo. Sofisticación y riqueza máxima de técnicas, es decir, cuantas más técnicas, mejor. Mientras que la filosofía de las artes marciales del budo japonés es, si con una técnica te vale, no necesitas más. Recuerdo en un seminario una vez, no recuerdo muy bien ni quién era el maestro ni bajo qué circunstancias se me dijo, ¿no? Pero es muy correcto el hecho de pensar que, por ejemplo, las pistolas solo disparan balas y con eso es suficiente. Eh, Cuando juegas a videojuegos, tu personaje tiene un montón de poderes distintos. A ti te gusta desplegarlos para ver las sensaciones ópticas y demás, ¿no? Pero realmente, si tiene un poder supremo que fuese infinito, pues con eso podrías acabarte el juego, ¿no? La filosofía minimalista se basa en emplear los recursos de la manera más inteligente posible y solamente aquellos imprescindibles para conseguir tu objetivo, lograr tu fin. Y lograr tu fin no de una manera mediocre, sino de manera excelente. Lograr tu objetivo de manera excelente. Pero empleando el mínimo esfuerzo posible y empleando los mínimos recursos posibles de los que tú dispones. Pero no es una cuestión de pensar no, es que es la filosofía de los vagos, todo lo contrario. Cuanto menos esfuerzo emplees para conseguir un objetivo, más esfuerzo tienes, más, vamos a imaginar que el esfuerzo está en una caja y empleas muy poquito, pero de manera muy inteligente para lograr un objetivo, dispones de más recursos para conseguir otros objetivos distintos. Entonces no es una cuestión de decir, no, me quedo quieto o hago poco. Todo lo contrario, es una forma de decir cómo puedo emplear mi tiempo y mis recursos de la mejor manera posible para lograr mis objetivos de la manera más eficiente y así poder tener y cumplir más objetivos. En tu puesto de trabajo, no sé, yo por ejemplo en mi puesto de trabajo como maestro, te puedes perder muchísimo en florituras, te puedes perder muchísimo en repetir, en hacer un montón de fichas distintas. Y yo creo que el verdadero maestro da con qué necesita el alumno, prepara el material adecuado y expone al alumno al menor trabajo posible para conseguir ese logro. Si me seguís normalmente en los otros vídeos, yo soy una persona que ha hablado mucho de que el esfuerzo es muy positivo. Y es así, el esfuerzo es muy positivo, pero lo que no es nada positivo es desplegar esfuerzo a lo tonto. Esfuerzo por demás para conseguir incluso a veces un resultado mediocre. El minimalismo es utilizar la mínima cantidad posible de recursos para conseguir tu objetivo a un nivel excelente. Para esto necesitas conocerte a ti mismo, conocer bien el trayecto desde el punto A hasta la meta y después ser capaz de desplegar inteligentemente, insisto, esos recursos que tú tienes para lograr ese fin. Y si con 3 eres capaz de llegar a tu meta, no hace falta emplear 5 ni 6, porque esas unidades de esfuerzo, esas unidades de recursos que empleas de más, lo estás restando para otras cuestiones en tu vida. Entonces, creo que es muy interesante y muy inteligente el tomar conciencia de cómo empleamos nuestros recursos en nuestro día a día, por el simple hecho de que a lo mejor estamos haciendo esfuerzos bárbaros por un mal planteamiento, por una mala reflexión previa,
o por no saber cómo hacer las cosas y realmente nos estamos desgastando a lo tonto. Y es a veces realmente cansino, desgastante, si es que se puede usar esa palabra, y poco productivo. Cuando estaba haciendo este post sobre minimalismo, que estaba intentando hacer un post para Instagram, lo primero que habría que definir es eficiencia. Y recuerdo la primera vez que fui a probar un coche para comprármelo, me senté en el asiento y entonces el señor que me vendía el coche me empezó a hablar de un término que yo no conocía hasta ese momento, que es ergonomía. Este coche es muy ergonómico. Yo me quedé con el toque de qué es eso de ergonomía. Ergonomía viene a ser el hecho de que tú estás sentado en un sitio y está estudiado para que tú tengas que hacer los menos movimientos posibles para poder, por ejemplo, cambiar de marchas, poder girar el volante, etcétera. Si tú tuvieras un volante muy pequeño, el esfuerzo sería muy grande para girarlo. Si tuvieras un volante muy grande, también no sería eficiente girarlo. Si la palanca de cambios estuviera muy baja o muy alejado, tampoco podrías estar, tendrías que hacer un esfuerzo mayor. Entonces la ergonomía, y esto se ve mucho en los coches de carreras que se estudia muchísimo en función y se hace a medida del piloto. ¿Para qué? Para que tenga que hacer los menos gestos posibles, las distancias más cortas, el menor esfuerzo físico posible para conseguir cambiar de marcha o que el volante gire no sé cuántos grados. Esa cuestión de la ergonomía viene a ser lo mismo que la eficiencia. Si yo quiero lograr, no sé, por ejemplo, doblar este mantel para guardarlo en ese cajón, pues evidentemente tú puedes tener un método para doblar que le des 500 vueltas al mantel y que al final no te quepa en el cajón, mientras que otra persona puede llegar y con 4 gestos dejar esto doblado en un tamaño perfecto para que no solamente quepa en el cajón, sino que deje hueco para otros 5. Entonces, como vemos, hay un aprendizaje para volverse eficiente en función de la tarea que tú quieras desplegar. Igual pasa con los estudios, gente que dice, bueno, me tengo que enfrentar a esto, se tira 14 horas para estudiar otra cosa que una persona siguiendo una metodología determinada tarda una. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que normalmente cuando alguien tiene que hacer un despliegue de esfuerzo enorme para conseguir algo, si está mal planteado, lo que va a hacer es generarse un desgaste y probablemente una frustración. Y que al final el resultado que obtenga a veces no merezca la pena. No merezca la pena en función del esfuerzo que ha desplegado. Es decir, si yo tengo que estar una hora para doblar este mantel de tal manera que me quepa en ese cajón, a lo mejor es que no merece la pena que sin tener una metodología adecuada intente hacer esto, y es mejor que se lo deje a mi pareja, por ejemplo, que es mucho más eficiente, o lo más inteligente y óptimo sería decirle, ¿me enseñas a cómo se dobla esto, cómo lo haces tú, para que quepa en ese cajón y además me quede hueco para otros 4 manteles? ¿De acuerdo? Entonces, esto que es un ejemplo absurdo que se me ha ocurrido así sobre la marcha, se puede extrapolar a muchos ámbitos de la vida, ¿no? También a la hora de gastar dinero, a la hora de comprar ropa, a la hora de ir de un sitio a otro, a la hora de lo que sea, tú puedes tener en tu mente la filosofía de qué necesito, de qué dispongo y cómo puedo hacerlo para obtener el máximo beneficio con el menor gasto. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de comprar ropa o de plantearte un viaje o de... La filosofía minimalista te hace pensar en cómo puedo optimizar mis recursos. Y también, evidentemente, va en gustos, ¿no? Si tú, por ejemplo, vas a visitar, quieres hacer unas vacaciones en las que vas a visitar una ciudad, quizás el hotel o el hostal donde tú te vayas a quedar sea lo menos importante. ¿Por qué? Porque tú lo que quieres es pasar el mayor tiempo posible pateando la ciudad y el hostal lo quieres exclusivamente como para dormir. Entonces tú puedes valorar los diferentes precios de los hostales y decir, bueno, con un hostal, o en vez de irme a un hotel de 5 estrellas, voy a un hostal y en vez de 3 días me puedo quedar 5. Y consigo más de lo que yo quiero, que es patear la ciudad, conocer la ciudad con menos dinero. Estoy poniendo ejemplos sobre la marcha, ¿no? Pero es que lo puedes pensar en muchísimos ámbitos. No tiene ningún sentido gastarse muchísimo dinero en un hotel de la leche si tú no vas
a ir con tu pareja a disfrutar de la cama de ese hotel, porque tú lo que quieres es disfrutar con tu pareja de lo que son las calles de esa ciudad. A la hora de entrenar ocurre lo mismo. ¿Cuántas y cuántas veces veo a gente perdiéndose en el gimnasio cuando iba, y recientemente he estado un mes yendo y luego lo he dejado porque me saturaba, gente perdiéndose en 15 ejercicios diferentes, cuando realmente con uno, o si me apuras con dos, sería suficiente para el grupo muscular que están trabajando. ¿Qué sentido tiene para un muchacho de 45 o 50 kilos ponerse a hacer pullover, primero sin saber hacer el gesto, segundo siendo un ejercicio muy analítico? Vendrá gente y me dirá, no, está fenomenal porque es una manera de expandir. Si el problema básico de ese muchacho es que lo que tiene que hacer, a lo mejor, eficientemente es comer más y hacer ciertos básicos que le generen una estructura, y eso es mucho más eficiente que ponerse a hacer ejercicios analíticos o ejercicios determinados, como puede ser un pullover, que tienen su lugar quizás un poquito más adelante. Al final también depende, como todo, del enfoque que se haga, ¿no? Pero en muchos ámbitos de tu vida tú puedes ver que con mucho menos puedes lograr lo mismo, y al emplear menos recursos y menos esfuerzo lo puedes hacer con más intensidad. Y al hacerlo con más intensidad te puedo asegurar que probablemente el resultado sea mucho mejor. A lo largo de la historia, incluso en el arte, se ha visto cómo hay tendencias diferentes, unas minimalistas en las que buscan un detalle y otras barrocas en las que pretenden recargar, recargar y recargar. Al final, el objetivo es transmitir emoción, ¿no? Y bueno, en el arte se puede tomar la licencia uno de decir, no, es que un retablo barroco es un retablo que transmite una emoción muy distinta y mucho más rica que un retablo de lo que podría ser algo minimalista o con un detalle muy sencillo. Pero también depende mucho de la sensibilidad del receptor, ¿no? En función de la sensibilidad del receptor, un retablo barroco puede ser cargante y aberrante, mientras que un retablo austero puede ser mucho más bello. Todo depende, ¿no? Pero sí que es muy interesante a la hora de valorar las acciones de uno y el recorrido que hace uno, el ver hasta qué punto no se está desgastando por demás. Si yo quiero llegar de un punto A a un punto B y hay una carretera que me une, yo no pretendo otra cosa, como puede ser visitar otra ciudad, como puede ser visitar o ver unos paisajes, o quiero... Yo recorro el camino por el camino más corto porque mi pretensión es ahorrar tiempo en el viaje y gastar lo menos posible. En eso estamos todos de acuerdo, insisto, a menos que sea que tú quieras dar una vuelta con el coche por un paisaje bonito y entonces ya vas por otra zona, pero es que tienes entonces un objetivo distinto. Entonces, como lo vemos claro con ciertas cosas, con otras en la vida nos perdemos. A la hora de nutrirnos ocurre igual. No es lo mismo un plato de mejillones, que esto con 1,89 € me da para 3 raciones de mejillones cocidos, que lo único que tengo que hacer es descongelarlos y a lo mejor darles un golpe de microondas, y están llenos de micronutrientes. Por 1,89 € me da para 3 meriendas, que ponerte a intentar conseguir lo mismo a base de fruta, cuando realmente a lo mejor con 1,89 € consigues 3 mandarinas, en la que los micronutrientes de esas 3 mandarinas, por muchos fitonutrientes que tengan, se quedan en nada comparado con lo que puede ser una ración pequeña de mejillones, además sin tener la carga de fructosa que tienen esas 3 mandarinas. Entonces, a la hora de plantearte la nutrición, la densidad nutricional es algo tan tremendamente interesante que también la filosofía minimalista te dice, si tú lo que quieres es nutrirte, no dar gusto al paladar, que tiene sitio y hay momento para ambas cosas, si tú lo que quieres es nutrirte, tendrás que escoger los productos en función de su densidad nutricional, huyendo de aquellos que sean muy calóricos y poco densos nutricionalmente, y tendiendo hacia aquellos que sean poco calóricos, lo cual implica una digestión más sencilla, de alguna manera, y mucho más ricos a nivel de micronutrientes, que al final es de lo que uno está buscando, ¿no? Nutrirse. Insisto, si tú lo que quieres es gozar de una gran cena, pues entonces tendrás otro objetivo distinto y tendrás que valorar otra serie de cosas, ¿no?, para conseguir ese objetivo. Pero si tu objetivo es nutrirte y estar saludable, o durante 7 días de la semana, durante 6, quieres tener una nutrición adecuada,
El minimalismo te enseña a que es más interesante poca cantidad de comida muy rica en nutrientes que gran cantidad de comida pobre en nutrientes. A nivel de digestión y de salud, es mucho mejor comer algo poca cantidad de algo, pero que sea muy rico a nivel nutritivo. Minimalismo te ayuda también a la hora de enfocar cómo alimentarte, cómo entrenar, cómo llevar tu exposición a los estímulos, como pueden ser los estímulos de todo tipo, desde sexuales hasta entretenimiento, de todo tipo. Cómo puedo distribuirlos y cómo me puedo exponer a los estímulos para que sean lo más rico posible, no generen un desgaste excesivo y que pueda ser sostenible en el tiempo. Entonces es tremendamente interesante cómo se puede buscar la máxima eficiencia con el menor despliegue de esfuerzo en los diferentes ámbitos de la vida. Y os invito a que penséis realmente en qué rico puede ser llevar esta filosofía a vuestra vida y los cambios que puede producir. Es que si nos ponemos a hablar, se puede hablar de ello en cualquier ámbito de la vida. Es decir, dormir está muy bien, ¿no? Nuestro sistema necesita dormir. Pero ¿cuánto tengo que dormir? ¿8 horas? No, yo 10 horas, no, 11 horas, no, 5 horas, no. ¿Cuál es la cantidad de sueño que tu organismo, en función de tus necesidades por tu actividad, necesita? Más de esa cantidad de sueño te está privando de vigilia y de actividad. Y menos te está privando del descanso necesario para ser eficiente en tu vigilia, ¿no? Entonces, encontrar la medida justa en cada ámbito de tu vida puede ser súper enriquecedor y puede ser muy liberador. Espero que este vídeo te haga pensar sobre ello y te vuelva más eficiente en tu vida. Mantén el fuego vivo, amigo.